Bien, vamos a reemprender el curso sobre espacios vacíos. Decíamos en la inauguración que el modelo urbanístico de desarrollo, de expansión, ha imperado durante muchos años en el sistema jurídico español. Sin embargo, últimamente, sobre todo a raíz de la Ley de Suelo de 2007 y posteriormente ya con más fuerza la Ley de las 3 Rs, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, hemos visto cómo se está produciendo un desplazamiento de este modelo hacia formas nuevas, hacia un fomento de las intervenciones en la ciudad consolidada. Y en este sentido, para hablar precisamente de la regeneración urbana y del posible uso o recuperación de los vacíos urbanos, tenemos con nosotros al doctor Luciano Parejo, que es, como todos ustedes saben, pues un referente en el ámbito del derecho administrativo y especialmente en el ámbito del derecho urbanístico, un referente tanto nacional como internacional. En este sentido, pues ha sido reconocido como, ha sido distinguido como una persona, un jurista que ha llegado a las cotas más altas de excelencia en la profesión, en su ámbito de aplicación, por el directorio británico Chambers & Partners. Él es, como decía, catedrático de Derecho Administrativo, primero de La Laguna, después de la Universidad de Alcalá de Henares y desde el año 1990 lo es de la Universidad Carlos III de Madrid. Haya desarrollado también cargos de gestión, como por ejemplo ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ha sido secretario general de la universidad y también vicerrector de profesorado. También ha ejercido cargos en la administración pública y actualmente es el director del Instituto Pascual Madoz de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente y desde allí dirige un máster en Política Territorial y Urbanística y además, y yo creo que es idóneo en el marco en el que nos encontramos, también recalcar que fue rector de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo y que en la actualidad, desde el año 2008, fue nombrado en el 2008 y continúa siendo, por tanto, rector honorario. Es autor de multitud de monografías y de artículos especializados en materia de derecho administrativo y de derecho urbanístico. Ha dirigido muchísimas tesis y es un honor poder contar con su presencia, con su participación hoy en este curso. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a la Universidad Internacional Meléndez Pelayo esta invitación y la quiero personalizar en la profesora Judith Giuffré, a la que agradezco también muchísimo la amabilísima presentación de que he sido objeto. Vamos a referirnos ahora al aspecto legal de lo que se expuso aquí en la primera intervención. Por lo tanto, el objeto que vamos a tratar no es preciso explicitarlo ahora, pero sí hacer alguna precisión. Desde luego, el fenómeno está ligado a la crisis económica, que es una crisis ya que determina prácticamente un estancamiento con un plazo de finalización que no es por ahora discernible y por lo tanto afecta a las posibilidades de la inversión pública y de la inversión privada, pero también es un fenómeno que puede verse con carácter estructural, puede verse como tensión entre la ciudad formal, la ciudad planificada, ordenada, y los procesos informales, espontáneos, que son los que dan vida a la ciudad. Justamente el documento Urba Act segundo de la Fundación para el Desarrollo Regional Europeo cita una frase de Jean Gell que dice que es necesario invertir los términos en que pensamos en el urbanismo, es decir, que primero debe ser la vida, luego deben ser los espacios y finalmente los edificios, y no como hemos venido planteando o procediendo en los nuevos desarrollos hasta ahora. En cualquier caso, el sistema español, como también expuso en la introducción Judith Giuffré, tiene una tendencia, gracias al escalonamiento progresivo de la legislación que remite a un marco regulatorio en el doble nivel estatal y autonómico, y este a su vez descarga en todo un sistema de planeamiento, tiene una tendencia
a la compleción total de lo que se puede y lo que no se puede hacer en la ciudad. De tal manera que tenemos una planificación muy detallista y, por lo tanto, muy rígida. Esto complementado con lo que, en principio, predeterminaban las leyes, es decir, que la función social de la propiedad en el urbanismo venía a ser determinada mediante la integración de su estatuto de manera perfectamente precisa, provoca que, naturalmente, al final, sobre cada metro cuadrado de terreno, jurídicamente hablando, tengamos un uso y una edificabilidad, y eso comporta rigidez para que los procesos reales que tienen lugar en la estructura urbana puedan realizarse. Tengo que hacer una advertencia. Yo aquí no me voy a referir sino al marco estatal básico, puesto que luego va a haber exposiciones más autorizadas que la mía que van a poder realmente completar la visión estudiando en detalle el fenómeno que nos ocupa, en particular por el profesor Carles Pareja. Tras esta intervención, una idea preliminar. El marco legal estatal vigente no es un marco urbanístico. Tiene vocación de ser un marco establecido desde títulos competenciales ajenos al urbanismo, pero que condiciona, que determina, regulando hasta cierto punto determinadas instituciones claves, el campo de juego y, por lo tanto, los instrumentos que pueden ser utilizados por el legislador autonómico y el planificador, en última instancia, para establecer la ordenación territorial y urbanística. Eso sí, lo redefine ese marco a partir de las ideas de la viabilidad económica y de la sostenibilidad, del principio de desarrollo sostenible, lo cual es importante. Pero, estableciendo por primera vez en nuestra historia urbanística desde 1956, la ley fundante, que el destinatario de la política de ordenación territorial y urbanística no es el propietario. El urbanismo no tiene por objeto principal o esencial, aunque realmente sea un cometido importante, la resolución de la tensión entre el interés público y el interés del propietario o del que detenta el suelo, sino el ciudadano, es decir, el titular de los derechos y deberes que están plasmados en la Constitución. La ciudad no es, por lo tanto, una corporación de propietarios, sino que es el lugar, el espacio donde se desarrolla la ciudadanía y donde los ciudadanos desplegamos, desarrollamos la libre personalidad, como dice el artículo 10 de la Constitución, construimos desde la libertad nuestra biografía, ejercitando los derechos y cumpliendo los deberes constitucionales. Para eso, teniendo en cuenta la ciudadanía, la ley del 2007 y actualmente el texto refundido de 2008 en la versión resultante de la ley de 2013 establece por primera vez un estatuto del ciudadano. Ciertamente pobre, porque el legislador no se atrevió a ir más allá, pero al menos sienta la idea de que el lugar central del urbanismo es ese estatuto integrado por ciertos derechos y deberes, y esto se complementa desde la idea de que la totalidad de los poderes públicos con competencias que tienen repercusiones territoriales físicas, desde luego los que tienen la competencia de ordenación territorial urbanística, tienen que ejercitar esas competencias en los términos del Estado social de derecho, artículo 9.2, en términos de hacer realidad, de hacer efectivo ese estatuto de la ciudadanía. De ahí que el marco legal actualmente establezca una serie de directrices desarrollando los principios de viabilidad y de desarrollo sostenible, de directrices y criterios conforme a los cuales los poderes públicos deben proceder a ejercer sus potestades.
Pero es importante, igualmente, estamos haciendo una introducción para ir al grano, es importante también tener en la cabeza que la legislación vigente distingue un doble plano. Eso también es una novedad. Lo que podríamos llamar la ordenación policía o la ordenación territorial urbanística, que lo que hace es fijar lo que se puede y lo que no se puede hacer sobre el suelo, sobre el territorio, con entera independencia de las consecuencias que desencadene esa normativa, es decir, lo que define cómo debe ser el espacio físico de convivencia, y luego tendríamos la ordenación-programación. Es decir, que en función de esa ordenación policía, si hace falta luego que la acción de los poderes públicos, o en su caso de los particulares, prosiga más allá para crear ese espacio físico, entonces, digamos, el marco legal regula los procedimientos y las instituciones que temporalmente tienen que operar a los efectos de la reconfiguración del espacio físico, a los efectos de su acomodación definitiva, al menos por el momento mientras esté vigente, de la ordenación policía. Esto implica la consecuencia de que hay que distinguir el régimen urbanístico de la propiedad, de un lado, y de otro lado el régimen de las actuaciones urbanísticas, que por primera vez se diferencia claramente en nuestro derecho, de tal manera que esa cosa ininteligible que había antes, que el derecho a propiedad consistía en el deber de ceder, digamos, el 10%, o ceder las zonas verdes, etcétera, etcétera, que era una cuestión coyuntural, igual que en la edificación. Con la fábrica de construcción no es lo mismo que el edificio terminado. Pues lo mismo, la urbanización o la actuación urbanística no es el urbanismo, no es solamente la fase necesaria, que es por esencia temporal, para reconfigurar la realidad a los efectos de adaptarla a la ordenación estable, la ordenación objetiva. De ahí que la legislación actual separe ambas cosas y establezca un régimen de las actuaciones urbanísticas desligado del derecho de propiedad en principio, de tal manera que el responsable de esa actuación puede ser propietario o el conjunto de propietarios, como siempre, o puede ser otra persona habilitada al efecto. Y en tercer lugar, la tercera idea que es importante es que la ley potencia, y esto tiene trascendencia para lo que vamos a decir, el deber de edificación, el deber de conservación, el deber de mejora de las edificaciones, es decir, mejora la visión temporal del urbanismo, que también se traduce en el deber, en la mejora del proceso de urbanización y del proceso de edificación, estableciendo tiempos en cuanto al inicio de la ejecución, el desarrollo de esta y la terminación. Por ejemplo, con respecto de la urbanización, que por primera vez se regula cómo empieza, cómo termina, y qué pasa si no se termina a tiempo, incluso provocando responsabilidad de la administración pública. Pero lo importante aquí es que esto se hace flexibilizando esta dimensión temporal. Es decir, que se flexibiliza la relación entre la ordenación digamos, objetiva, jurídica, y la ordenación, el orden real que tienen las cosas. Ahora ya no se establece que, digamos, la aplicación y, en su caso, ejecución de la ordenación es sencillamente el uso y la edificabilidad que esté prescrito, sino que se puede hacer cuanto no sea incompatible con la ordenación o sea compatible con ella. Por lo tanto, aquí hay una flexibilización que le tenemos que sacar partido. Vamos a ver esto con más detalle. Si ustedes miran el lado del deber del derecho de propiedad, tal como aparece en el texto refundido del 2008, artículo 9, verán que el deber de dedicación del suelo, sea natural o construido,
no es al uso que esté previsto en el plan, sino a usos que no sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística. Y esto nos va a dejar un margen de actuación que es importante. Ciertamente aquí se ha producido entre la ley del 2007 y el texto refundido del 2014 una pequeña evolución. Antes se decía usos que no sean incompatibles. Ahora, después de la ley de 2013, se dice a usos que sean compatibles, se dice en positivo. Pero yo creo que la diferencia no es tan grande como para enervar lo que vamos a decir. ¿Y qué es lo que vamos a decir? En suelo urbanizado, puesto que ustedes saben que el marco legal estatal no entra en la clasificación y calificación del suelo, sino que utiliza solamente dos grandes categorías referidas en principio a la situación real del suelo, sin intermediación, para dejar libertad a la legislación autonómica, aunque esto ha sido enturbiado bastante por la ley de 2013, la modificación que ha operado, pero lo cierto es que en suelo urbanizado, en esa situación básica, se distingue entre suelo vacante y suelo edificado. Y en el suelo vacante, la dimensión temporal nos dice que el propietario tiene que edificarlo en los plazos establecidos en la normativa aplicable, cuando así se prevea en la ordenación urbanística y en las condiciones por ella fijadas. Noten ustedes que aquí nos da pie para un cambio en los procesos de planificación o de establecimiento de la ordenación, de tal manera que podemos flexibilizar esa ordenación en cuanto a los términos en los que preveamos la posibilidad de que efectivamente exista inversión suficiente como para realizar el modelo que está establecido en el plan y, por lo tanto, abrir así un espacio temporal para otros usos o actividades que, no siendo la previsto en la ordenación urbanística, no obstante, puedan venir espontáneamente de la realidad para que la vida de la ciudad se acomode a las necesidades existenciales de la población en cada momento. Sobre todo porque este deber de edificación se acompaña con un deber del propietario de asegurar la efectiva implantación de los servicios y de las actividades que deban desarrollarse en el suelo urbano. Esto es combinando el artículo 9.1 con el artículo 9.6. Y respecto del suelo edificado, se establece ciertamente el deber de conservación en las condiciones legales de uso, y este deber de conservación comprende los trabajos y las obras necesarios para cumplir los requisitos básicos de la Ley de Ordenación de la Edificación, para la adaptación de esta y su actualización a las exigencias, las normas imperativas de cada momento, y en su caso para realizar las obras que sean ordenadas por la Administración por motivos turísticos o culturales, o la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano. Por lo tanto, en la medida en que estos deberes que se refieren a suelo ya edificado también aparecen establecidos de manera que el planificador y, por lo tanto, el que define las políticas urbanas puede modularlos temporalmente, es decir, flexibilizar los términos en que deben ser cumplidos. Piensen ustedes, por ejemplo, en la periodicidad del informe de la edificación, las determinaciones que pueden ser establecidas a los efectos del cumplimiento de deberes de mejora en relación con la edificación deficitaria que sea existente, en cuanto a la delimitación de espacios de cumplimiento, tiempos de cumplimiento, etcétera. Por tanto, aquí tenemos un campo tanto sustantivo como temporal con el que se puede jugar. Y si consideramos la propiedad pública, no solamente el tema del suelo, que está organizado sobre la base de la propiedad privada, y atendemos a la regulación actual de los patrimonios públicos de suelo, vemos que el artículo 39 del texto refundido
permite no solamente dedicar ese suelo a su destino primario, que es el de las viviendas sociales sujetas a un régimen de protección pública, sino que pueden ser destinados también a otros usos de interés social, concepto mucho más amplio que el del interés público, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística. De nuevo, aquí un campo con el que puede jugar la política municipal a los efectos de flexibilizar la ordenación y permitir que se desarrolle el fenómeno que estamos estudiando, teniendo en cuenta que aquí los fines admisibles son todos los urbanísticos posibles, incluso, dice la norma, los de carácter socioeconómico, para atender las necesidades que requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana, a los que nos referiremos inmediatamente. Porque, en efecto, la ley del 2013, aunque en realidad ha empleado una técnica legislativa, a mi juicio, errónea, rompiendo la unicidad del ordenamiento urbanístico y cruzando determinaciones, unas las inserta en el texto refundido, otras las mantiene aparte como ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Lo cierto es que ha venido a definir unas nuevas actuaciones con un objeto muy amplio, que también nos van a dar muchísimo juego, porque prácticamente, junto a las actuaciones de rehabilitación, que estas sabemos en lo que consisten, porque se refieren a la actualización de las condiciones de edificios existentes, están las actuaciones de regeneración y renovación urbanas, que no se definen en su objeto. Ciertamente, estas actuaciones tienen que contener operaciones de rehabilitación de edificios, pero luego lo que los distingue de las actuaciones de rehabilitación es que se refieren también a tejidos urbanos, pero no nos dice qué es lo que pueden hacer, cuál es su objeto cuando se refieren a este extremo de los tejidos urbanos. Por lo tanto, un objeto amplísimo, puesto que pueden comprender desde obras de nueva edificación hasta simples obras provisionales. Además, la amplitud de estas actuaciones de regeneración urbana es tal que pueden ser continuas, discontinuas, integradas o no integradas. Y cuando son integradas, que es lo importante, pueden articular junto a medidas exclusivamente urbanísticas, medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria. Esta previsión, como ustedes ven, ofrece una cobertura muy amplia a toda una panoplia de políticas municipales para atender el fenómeno que estamos estudiando. Sobre todo, cuando desde el punto de vista de la ordenación, la ley de 2013 nos dice que estas actuaciones se pueden articular tanto en forma que no alteren la ordenación establecida, luego veremos hasta qué punto esto es posible según la jurisprudencia tradicional, no alteren la ordenación posible. Si alteran la ordenación que está establecida, entonces hay que tramitar la correspondiente modificación o revisión del planeamiento en los términos que dice la legislación propiamente urbanística, es decir, el texto refundido. Pero si no alteran la ordenación urbanística, entonces pueden consistir, desde luego, en planes, pero también en programas que se aprueban, o incluso normativa, podríamos decir, que se aprueba no por el procedimiento de aprobación de los planes, sino por el procedimiento de aprobación de las disposiciones de carácter general, con efectos idénticos a los que tienen los planes, lo cual quiere decir que cuando es el municipio, es el procedimiento de aprobación de las ordenanzas municipales, a mi entender. Luego aquí, en la medida en que la ordenación establecida tenga la suficiente flexibilidad o
nos permita, en todo caso, operar provisionalmente en los términos que vamos a decir, tenemos un campo de juego para, mediante ordenanza, poder operar. Y esto nos da un instrumento de bastante flexibilidad. Además, el estatuto que establece la ley para este tipo de actuaciones realmente, si tenemos en cuenta la exposición que se nos ha hecho acerca de cuáles son los requisitos, podríamos decir, o los elementos propios de ese tipo de actuaciones, es decir, que existan agentes que la inicien, ¿no? que la promuevan, que las autoridades políticas responsables sean proclives a ellas, y que, naturalmente, tengamos la posibilidad de establecer fórmulas jurídicas de arreglo entre los titulares de derechos sobre el suelo y los promotores de las actividades correspondientes. Digo, la regulación que hace la ley de 2013 nos facilita bastante las cosas, porque ¿quién puede adoptar la iniciativa de actuaciones de regeneración y renovación urbanas? Tengo que decir, nada impide que estas actuaciones comprendan obras provisionales, las llamadas obras provisionales, que veremos cuáles son. Pero digo, ¿quiénes pueden adoptar la iniciativa? Aquí se abre el campo. Por primera vez el legislador penetra en el tejido jurídico de las situaciones jurídicas propias del suelo urbano y nos va desmenuzando las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, para las cuales, además, se amplía su estatuto de tal manera que pueden adoptar decisiones propias, incluso, por ejemplo, asumir créditos hipotecarios, pueden cambiar las escrituras de constitución de las comunidades, siquiera sea sobre los elementos comunes, pueden establecer fondos a los efectos de afrontar determinadas obras, pero además, desde luego, los propietarios, los titulares de derechos sobre viviendas o locales en edificios, y además las empresas, entidades con carácter general o sociedades que intervengan en nombre de cualquiera de los sujetos anteriores. O sea que cualquier emprendedor o empresario, siempre y cuando logre articular iniciativas en un tejido urbano concreto, puede llegar a arreglos para organizar una iniciativa que responda a necesidades reales del tipo de la que estamos estudiando. Tanto más cuanto esta iniciativa, así articulada, puede luego participar en la ejecución, porque la ley lo permite, que puedan participar esas comunidades, las agrupaciones de comunidades, las cooperativas de viviendas, las cuales a su vez se pueden asociar en asociaciones administrativas a las que se le aplica, en su caso, el estatuto de las asociaciones propias contempladas en la legislación urbanística, las entidades colaboradoras urbanísticas, los titulares de derechos reales y derechos de aprovechamiento, y aquí, en la participación, además, ahora ya no empresas, entidades o sociedades que intervengan en nombre de esos otros sujetos, sino empresas, entidades, sociedades que intervengan por cualquier título en las operaciones correspondientes. De tal manera que cabe también la solución de, digamos, una iniciativa puramente ciudadana y luego, sin embargo, convencer a alguien para que, una vez que ya están puestas en marcha, enganchar, hacer una asociación administrativa, y esta pueda enganchar a su vez con una empresa o varias empresas financiadoras. Aquí se abren múltiples posibilidades, tanto más cuanto que la ley admite, incluso con toda libertad, piensen ustedes,
en el lío jurídico que se organizó en España cuando en los años 90 se introdujo por primera vez el convenio urbanístico a los efectos de gestión en algunas leyes, que hubo un escándalo, en fin, aquí incluso se ha llegado a pronunciar el Tribunal Europeo de Justicia. Esta ley de 2013 establece que por convenio se puede determinar libremente la forma de gestión de estas actuaciones. Y nadie ha dicho nada, probablemente porque ha venido de otro lado político la reforma o la medida legislativa. Pero los artículos 17 y 18 de la ley permiten, mediante convenio, determinar libremente la forma de gestión. Ven ustedes cómo hemos cambiado totalmente. Si ustedes van a la ley de 1998 o se remontan más atrás al texto refundido del 76, verán que el Estatuto de Propiedad estaba vinculado totalmente a la determinación de la ordenación urbanística y no dejaba el campo, el margen de flexibilidad que les he expuesto. Pero vayamos un poquito más en profundidad. En el suelo urbano podemos distinguir dos situaciones. La situación en que la ordenación urbanística refleja la realidad, considera que la realidad ya responde al interés público de convivencia colectiva y, por lo tanto, a los efectos jurídicos de las consecuencias que derivan de esa ordenación urbanística, la posición del titular de una situación jurídica individualizada, protegida como dominio o como derecho real, es estatutaria. Aquí el texto refundido vigente ha reafirmado esa vieja concepción, admitida jurisprudencialmente, y la ha afirmado con, digamos, rotundidad, de tal manera que allí donde no haya una previsión de una actuación, sea de urbanización, reurbanización, dotación de las del texto refundido, sea de regeneración o renovación urbana de la ley de 2013, aunque, en fin, ambos tipos de actuaciones están interconectados, allí estamos en la situación que hemos descrito. Y la sentencia del Tribunal Constitucional 141 de este año, referida justamente a la ley de 2007 y al texto refundido, ha venido a confirmar la constitucionalidad de este pronunciamiento estatutario. Bueno, por lo tanto, en esta situación, el contenido general del derecho de propiedad, de acuerdo con el artículo 8.1 del texto refundido, es, si lo examinamos con detenimiento, el uso, disfrute y explotación, más la disposición, conforme de los edificios, del suelo, conforme al estado, clasificación y características objetivas que tenga en cada momento. Por lo tanto, de acuerdo con las características de situación del bien, y ello en el suelo, en el vuelo y el subsuelo. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la flexibilidad que hemos dicho antes, el propietario que sea destinatario de una iniciativa de este fenómeno va a poder adoptar decisiones contractuales incluso, como veremos, aunque los usos o las actividades que se vayan a desarrollar vayan contra plan, según ha establecido la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la propia ley ya dice que esas facultades que acabamos de decir comprenden la realización de usos y obras de carácter provisional, veremos qué es esto de carácter provisional, que se autoricen por no estar expresamente prohibidos. O sea que, cuidando lo que dice la ordenación urbanística, tenemos un ámbito de operación muy amplio. Por lo tanto, si no están prohibidos y no son incompatibles, es decir, son compatibles, cabe la realización de todo el fenómeno. El propietario no incumple
su estatuto jurídico urbanístico, llegando a acuerdos con los promotores de estas iniciativas de actuaciones provisionales. Este precepto, artículo 8, ¿qué es lo que permite entonces? Obras y usos o actividades. El único requisito es que no esté prohibido por la ordenación urbanística, ni por la legislación sectorial pertinente, por supuesto, y que sean compatibles con la ordenación. Y luego, naturalmente, que tengan carácter provisional. Esto implica que, desde luego, desde el punto de vista urbanístico, las obras y los usos que se establezcan o las actividades tienen carácter de precario. Es decir, tienen que cesar cuando lo ordene la administración actuante. Por eso es importante cómo se establezca la ordenación urbanística, el lapso temporal que se prevea en la programación a los efectos de realizar las previsiones que están en la ordenación, porque de ello dependerá el margen de actuación sustantiva y temporal que tengamos para acomodar actuaciones de usos provisionales. Porque la jurisprudencia tiene establecido que se puede autorizar obras provisionales, aunque sea contra plan, incluso si el edificio se encuentra fuera de ordenación. El principio es el de proporcionalidad, y esto se puede hacer introduciendo incluso, aunque no esté en la solicitud de la licencia, introduciendo determinaciones accesorias en la licencia, es decir, condiciones iuris, a los efectos, por el principio de proporcionalidad, de evitar la denegación de lo pedido. Por lo tanto, principio de proporcionalidad. La provisionalidad no se refiere a la autorización, sino que se refiere al carácter de la obra o del uso, o sea que la autorización es permanente mientras permanezca la obra provisional o el uso provisional, le otorga cobertura. Ciertamente la jurisprudencia dice, pero yo creo que esto no es un límite excesivo o impeditivo, dice que la regla de que es posible estas obras y estos usos provisionales dentro de la ordenación establecida, mientras ésta no vaya a materializarse, e incluso en la hipótesis de que sean contra ella, siempre que no la dificulten o impedimenten su ejecución, dicen que la aplicación de este supuesto es una excepción a la regla general y, por lo tanto, hay que interpretarlo y aplicarlo con criterio restrictivo. Pero esto, estricto, pero esto, ya digo, no es tanto un límite como una evidencia que aparece contrapesado con el principio de proporcionalidad y de menor intervención de la actividad de los particulares. El criterio básico, al final, es este que dice una sentencia de 19 de julio del 2000 en los siguientes términos literales. Si una edificación o uso prohibido de futuro por el planeamiento no causa daños actuales y no dificulta el planeamiento proyectado, tal uso es, pese a su contradicción con el planeamiento aprobado, autorizable temporalmente. Por lo tanto, siempre que esté justificado, sea compatible, no dificulte, digamos, la ejecución al final, según la programación prevista en la ordenación, el planeamiento, es posible esta autorización. El licenciamiento de usos provisionales, ya he dicho antes, que es posible incluso para la realización de actividades sin hacer obras en edificios fuera de ordenación. Y aquí la jurisprudencia, existen bastantes sentencias de los años 70 hasta los años 90, dice, se puede otorgar la licencia siempre
que la actividad a instalar se encuentra emitida o no prohibida por el planeamiento y no suponga el exceso de realización de obras del nivel antes mencionado. Como ustedes ven, por lo tanto, aquí el margen de maniobra es muy grande, como demuestra una consulta evacuada por un servicio central del Ayuntamiento de Madrid, en donde el distrito de Salamanca planteaba si sobre una propiedad pública el propio Ayuntamiento podía realizar obras provisionales, incluso contra el propio plan. Se trataba de establecer un parking en un sitio que estaba previsto el uso deportivo público y zona verde pública, en una situación en que era imposible por el momento ejecutar esas previsiones del planeamiento, y rotundamente aquí el informe de estos servicios centrales afirma que es perfectamente posible, y esto en el año 2011. Por tanto, esto por lo que se refiere a la primera situación. Digamos, si queremos actuar sobre un edificio o sobre un solar vacante titular de un propietario o conjunto de propietarios, ¿no? ¿Qué pasa en el suelo urbano en que existe previsto que deba haber una actuación? Aquí, cuando la ordenación urbanística contempla que haya que reurbanizar, mejorar la urbanización o redotar el barrio correspondiente, ya hemos visto que el régimen de este tipo de actuaciones es muy amplio y que los sujetos que están obligados a cumplir teóricamente esas previsiones, aparecen, el círculo destinatario aparece ampliado a los propietarios, los titulares de derechos reales o derechos de aprovechamiento, las comunidades de propietarios, las cooperativas de viviendas y las asociaciones que puedan constituir. Pues bien, hemos visto que pueden asumir la iniciativa de la actuación, siempre que no vaya en contra de la regeneración completa que esté previsto por el planeamiento, que habrá, por lo tanto, regenerar provisionalmente ese ámbito, mientras mediante iniciativas espontáneas dirigidas a hacer obras y usos provisionales. Y pueden adoptar estos mismos sujetos la iniciativa, vinculándose o haciendo intervenir a empresas o entidades que actúen en su nombre. Pueden participar en la ejecución, puede incluso de forma asociada, pueden asumir directamente la ejecución, incluso llegando a un acuerdo con la administración pública mediante convenio para determinar la forma y organización de la gestión, incluyendo la determinación y las condiciones de ayudas e incentivos públicos, de tal manera que se puede llegar a acuerdos, por ejemplo, hoy respecto a la eficiencia energética, con empresas incluso, no ya empresas constructoras o promotoras, sino con empresas de suministro de energía eléctrica para que financien operaciones a cambio de celebrar contratos, puesto que se amplía muchísimo las posibilidades de contratación con motivo de estas actuaciones de regeneración. Se pueden celebrar, conforme al artículo 17, contratos de cesión, de tal manera que se le otorga la facultad de arrendamiento o otorgamiento de un derecho de explotación de fincas urbanas por tiempo determinado a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda abonar a los propietarios. Pero cabe celebrar contratos de permuta, de cesión de terrenos o de parte de la edificación, contratos de arrendamiento, cesión de uso de locales, vivienda o cualquier otro tipo de elemento, convenios de explotación conjunta. Por tanto, ven ustedes que no solamente se amplía el círculo de sujetos intervinientes o que están legitimados para actuar, sino que se les incrementa las facultades de llegar a fórmulas convenidas, tanto en el plano jurídico privado u horizontal, como con la propia administración pública, convenios urbanísticos para determinar la forma de gestión. Y además a todo esto se suma
la flexibilización del principio de equidistribución de beneficios y cargas. Aquí el legislador, consciente de que este principio, que es esencial a nuestro derecho urbanístico, en las actuaciones, y que por tanto este principio venía exigiendo tradicionalmente que, bueno, y sigue exigiendo que la actuación comporte mayores beneficios que cargas, porque si no habría una confiscación de la propiedad, ¿no? De tal manera que en el texto refundido del 76, aunque ha desaparecido, había un principio capital que nos ilustraba acerca de este límite hoy constitucional, de tal manera que cuando las cargas fueran excesivas, la Administración tenía que optar, según este principio, entre poner dinero para compensar y hacer viable económicamente la actuación o disminuir las cargas. Es decir, tenía que haber un equilibrio. Este equilibrio se ha roto para la actuación del medio urbano. Lo que exige hoy la ley de 2013 es la equidistribución de las cargas, es decir, del coste, pero no exige que en la economía de la actuación existan tantos beneficios como importe de las cargas. De tal manera que se pueden realizar, se pueden poner en marcha operaciones, digamos, que no estén equilibradas financieramente, a resultas de que luego en su desarrollo realmente puedan recuperar este desequilibrio financiero. Obviamente, si leemos bien el artículo 10.2 con el artículo 11, que exige una memoria de viabilidad económica, tenemos que tener en cuenta que debería procurarse que las cargas sean compensadas. Se admite que se compensen con todo tipo de beneficios. Es decir, que ahora tampoco estamos ligados, digamos, a que el valor de los aprovechamientos urbanísticos de las obras provisionales, digamos, compensen las cargas, sino que pueden buscarse todo tipo de beneficios que puedan aliviar, incluso compensar las cargas, que pueden ser beneficios privados, rendimientos de las actividades provisionales que se realicen, o sencillamente ayudas o incentivos públicos de todo tipo. Piensen ustedes, finalmente, les quiero recordar que si logramos que la ordenación urbanística marco que tengamos que cumplir sea suficientemente flexible en el plano sustantivo y en el temporal, entonces podremos diseñar la actuación provisional en términos de programa o de normativa que no exigirá la tramitación de un procedimiento de planeamiento, que realmente esto supone un alivio importante, una flexibilización importante. Bastará con aprobar una ordenanza en su caso, es decir, redactar la ordenanza, información pública y aprobación, y esta ordenanza dará seguridad, podríamos decir, dará consistencia dentro de la temporalidad a la actuación. Serían, diríamos, puede ser una ordenanza general para todo tipo de actuaciones que se realizan en la ciudad. Habría que ver si fuera posible hacer ordenanzas para determinadas actuaciones, incluso ordenanzas singulares para dar cobertura a actuaciones concretas. En definitiva, este sería el marco en el que debería moverse todo el resto de la legislación, que luego les ilustrarán a ustedes a este respecto, como ya he dicho, con mayor autoridad y entrando más en materia, puesto que el marco estatal es solamente eso, pero deben ustedes retener, en todo caso, que lo que yo he dicho tiene una justificación, podríamos calificar de filosófica, y con esto termino. Primero, en el Estatuto del Ciudadano, en los derechos
que reconoce el marco estatal, no ya a disfrutar de una vida digna y adecuada en un ambiente urbano que complete ese domicilio, porque la visión del marco estatal es que no es la visión, digamos, de la protección interna del domicilio, sino que la vivienda donde uno vive está integrado por la vivienda más el contexto del medio urbano. Y ese contexto del medio urbano tiene que ser adecuado para el desarrollo en libertad de la propia personalidad en sociedad. Pero lo importante es que además se reconoce el derecho al ciudadano a acceder en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal a las dotaciones públicas y a los equipamientos colectivos abiertos al uso público, es decir, no los públicos solamente, sino abiertos al uso público, con lo cual, digamos, todos este tipo de actuaciones, si tenemos en cuenta que el patrimonio público además se puede dedicar a fines o a usos de interés social, quiere decir que todo este tipo de actuaciones puede beneficiarse, digamos, del cumplimiento de fines de interés público en términos de redotación de equipamientos de todo tipo, colectivos, culturales, socioeconómicos, así que pueden ser desde actuaciones como las que hay por ahí en Europa y en América, que pues, los llamados actuaciones para tiendecillas, ¿no? Tanto de locales como en la calle, hasta actividades comerciales, hasta la generación de despachos para la población del barrio, llegando, desde luego, a actuaciones de zonas verdes, espacios libres, centros recreativos, o bien a actuaciones que no sean continuadas, sino acontecimientos sociales, de barrio, etcétera. Primer fundamento, pero además el gran fundamento que hoy tiene en el medio urbano es el complemento que ha hecho la ley de 2013 de los fines comunes de las políticas públicas según el texto refundido del 2008. Todas las políticas públicas, y por tanto esto es importante respecto a los incentivos, las ayudas públicas, la tramitación de ordenanzas, la configuración de la ordenación urbanística, tienen que ir, como dice el artículo 3 de la ley de 2013, a conseguir un medio urbano más sostenible, eficiente y competitivo, de tal manera que deben formular los poderes públicos y desarrollar en el medio urbano las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial y complejidad funcional, para, entre otros objetivos, integrar en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social. Nada más. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Parejo por su magnífica exposición y abrimos ahora un turno por si quieren plantear alguna pregunta, hacer alguna reflexión. Los usos provisionales a los que se ha referido los ha relacionado siempre, o me ha parecido, con la iniciativa privada. ¿O pueden ser públicos? No ha hecho referencia a eso, pero estaba implícito en la alusión al Estatuto de los Patrimonios Públicos de Suelo. Es decir, cuando un municipio tenga patrimonio y ese patrimonio esté en desuso, sea vacante, etcétera, etcétera, lo puede y lo debe dedicar a cualesquiera fines de interés social reconducibles a la ordenación urbanística. Artículo 39. La línea de los usos provisionales. Sí, la línea de los usos provisionales. Ahora no sé si es el momento, pero querría hacer una vuelta más de tuerca. O sea, el problema, diría yo, que tenemos ahora es que tenemos solares, básicamente solares, o edificios vacíos que no son de nadie, o que son
con la crisis económica y las... Bueno, son de alguien, los tendrán abandonados, ¿no? Hay un propietario que aún tiene una escritura de propiedad. Pero está en el registro. Está en el registro, pero no puede hacer uso de él porque se lo ha quedado el banco y en concreto, por ejemplo, en mi ciudad, en Mataró, hay un montón de solares que son de la Sareb. Y Bueno, pues es un caso en que el banco malo podría hacer algo bueno. bueno, pues el primer problema del banco malo, o sea, he intentado contactar con alguien del banco malo, ¿no? Para decir, bueno, vamos a hacer algo Y bueno es abstracto, no con se pone estos nadie al solares. teléfono. Exacto. De Madrid a Valencia por teléfono, y tenemos ahí una serie de patrimonio, ¿no? que nadie responde de él, y bueno, me pregunto, ¿qué ¿tiene algún poder, ya diría yo, moral, o la administración o la sociedad civil para hacer un uso bueno de todos estos solares que están creando problemas de salubridad, que nadie responde por ellos? Y bueno, en cambio, a nivel de ciudadanía se le podría sacar algún rendimiento, al menos social. Yo creo que sí, que moral no, tiene jurídico. Sí, pues, la pista jurídica sobre este tema Pero se la jurídica debería el poder público. público. Sí, porque digamos, puede haber iniciativas sociales, desde luego, pero el problema es que si van a la vía de los hechos, ahí se pueden originar problemas, digamos, al margen del urbanismo, por ocupación de bienes o lo que sea. Pero yo entiendo que el poder municipal, estoy repentizando, pero entiendo que el poder municipal, se me ocurre que una vía primera es actuar por el deber, primero, de conservación. O sea, aquí hay tres escalones: deber de conservación, ¿no? Deber de adecuación por necesidades sociales, esto está más limitado, y deber de mejora. Pero ya con el deber de conservación, es decir, atacaríamos solares o edificios que estén en unas condiciones no adecuadas, digamos, por debajo del mínimo de seguridad, salubridad, habitabilidad o uso, si es de oficina, pues lo que sea, ¿no? Legalmente imperativo. En ese caso, el municipio puede compeler, ¿no? Puede compeler al propietario, que en este caso parece que es la Sareb, ¿no? Y eso puede constituir un procedimiento que le permita estar en unas condiciones para pactar fórmulas provisionales. Es decir, mientras usted no pueda, ¿no? Pues porque si no le va a imponer la realización de determinadas obras, porque aquí el problema del banco o de un propietario individual es que en la crisis económica, ante la imposibilidad de sacar rendimiento al bien, ¿no? Pues lo que hace es no invertir, porque es un bien improductivo. Con lo cual, lo que habrá que ofrecer es una posibilidad. Si no se avienen por las buenas, diríamos, ¿no? Pues habrá que utilizar algún mecanismo, porque luego hay otro, que puede ser puede haber otro, pero ese ya exigiría, digamos, en fin, una mayor decisión. Puede haber otro que sería... o sea, habría que desarrollarlo, pero se me ocurre que a lo mejor, si el que puede más puede lo menos, no ir a la expropiación, obviamente, porque eso no sirve para nada, porque la administración tampoco podrá hacer nada con eso, pero ir a la sustitución forzosa. Sustitución forzosa. Sustitución forzosa, artículo, no sé si es del 36. Venta o sustitución forzosa. Entonces decir, oiga, mire usted, pues si hay una asociación de propietarios, entonces habría que ver si puedo lo más. Necesitaríamos muy probablemente una ley autonómica, ¿no? Pero a falta de ley autonómica, a lo mejor habría que arriesgarse. Si yo puedo lo más, que sería sustituirle forzosamente, puedo lo menos sustituirlo forzosamente,
provisionalmente, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, habría que explorar esa vía, en cuyo caso sustituiríamos, diríamos, a la iniciativa ciudadana, pero yo creo que se podría llegar a convenio. Al final, la fórmula, o sea, lo que habría que es colocarles en una situación que permita llegar a un convenio, porque aquí, mediante convenio, se podría construir una fórmula siempre que ellos vean que van a sacar más renta de la que actualmente tienen, que eso sería un incentivo para la Sareb o para cualquier propietario. Más seguro sería obtener una ley autonómica, ¿eh? Sí. Existen diversas situaciones en el suelo urbano. Tenemos suelos vacíos que dependen de un planeamiento de hace 30 años y que no se ha desarrollado. Tenemos situaciones de suelo de un planeamiento vigente que está aprobado y que por temas de la crisis aparece el banco malo o no. Y después tenemos edificios, ¿no? Edificios que están en mal estado. Por lo tanto, las acciones o las políticas para poder hacer uso de esos suelos pueden variar o son diferentes. Por ejemplo, en el caso de aquellos del banco malo o de planeamiento que no se ha desarrollado por la crisis, pienso en voz alta si podría ser posible exigir un proyecto de reparcelación aprobado para que hagan las cesiones de suelo que le tocaría al ayuntamiento y poder hacer uso de ese espacio ya planificado y que los ayuntamientos puedan disponer de ese suelo para hacer algún tipo de actividad, aunque los edificios no estén. O, bueno, por ejemplo, ¿no? En el tema de los edificios que están construidos o que también el ayuntamiento ha hecho expropiaciones porque hay un planeamiento que lo permite, porque va a haber una renovación urbana en el sector, si se pueden utilizar antes que sea su función definitiva. Es decir, hay muchísimas espacios intermedios o maneras de poder usar. Lo que pasa es que a lo mejor no hay un conocimiento en cada uno de los ayuntamientos o no tienen los mecanismos o los instrumentos para que los puedan realizar, ¿no? O sea, lo que me interesaba decir era que en este momento hay al menos aquí en Barcelona o en el área metropolitana de Barcelona, hay un montón de situaciones de mal uso de los espacios, que hasta ha comenzado a haber barraquismo, ¿vale? En solares ocupados de planeamiento que ha quedado hace 30 años sin desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del PGM, que tenemos más de 30 años y que se había previsto, perdona que no puedo ver, una obra de infraestructuras que no se ha desarrollado y por lo tanto ha permitido la localización de barracas y ya es una ciudad informal con estructura y con alquileres, ¿no? de traspaso de una parcela al siguiente, a pesar de que es ilegal. Como también hay unos espacios vacantes, vacíos, nuevos, en donde en este momento se está produciendo. O sea, existen, como en el caso de Mataró, existen, y por lo tanto, a lo mejor el ayuntamiento no tiene la manera o los instrumentos posibles o no el conocimiento para poder actuar de distintas formas en cada una de las situaciones. Más allá de las casas que están desocupadas, que se les podría exigir a los propietarios que tienen que conservarlas y si no las conservan, tienen que cederlas a una institución para que haga uso, ¿no? Porque podría ser una manera de gestionarlo. Bueno, la pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? No sé si es pregunta, porque tú ya lo has contestado, ¿no? Tú has contestado que la nueva ley nos permite hacer este uso temporal
pero lo que pasa es que a lo mejor no conocíamos que la ley ya nos lo permite y por lo tanto ahora nos haría falta el instrumento. La ley lo dice, ¿cuál sería la práctica, ¿no? ¿Qué instrumentos generamos? Bueno, ahora estaría de parte nuestra la creatividad de generar instrumentos para que se pueda, apoyados en la ley que lo permite, y que ocupar estos espacios. Bueno, Sí, me he liado un montón, pero... No. Lo que pasa es que ha aludido usted a muy diferentes supuestos, ¿no? El caso de solares o de terrenos que imagino que en su momento habrán sido expropiados para hacer una infraestructura y que la infraestructura, por razones de la crisis, lo que sea, no hay dinero para hacer la obra, y entonces se ha producido una apropiación privada. Bueno, es que ahí nos encontramos ya con un problema social, en donde probablemente el ayuntamiento o la administración que vaya a actuar, si realmente pues existen cuasi viviendas o infraviviendas con tráfico jurídico de por medio, familias instaladas, etcétera, etcétera, pues supongo que será difícil, pero no por razón de los mecanismos urbanísticos, sino por el problema social grave de poder realojar a esa gente, darles una solución, ¿no? Pero realmente hay que tener en cuenta que eso, el origen de ese problema es la pasividad de la propia administración, ¿no? En este caso. No, bien, pero quiero decir que muy probablemente con estos mecanismos no podamos hacer nada hasta que no, porque habría que podríamos aplicar estos mecanismos siempre y cuando la fórmula proporcione los suficientes ingresos, lo cual me parece posible para realojar a toda la gente, o se involucrara una administración capaz de tener viviendas suficientes como para realojar a esta familia, etcétera. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que el primer caso que usted puso es demasiado complicado para resolverlo sobre la marcha. En los otros casos, a mí me parece que el de las edificaciones no usadas o en desuso, las medidas tienen que pasar por utilizar las potestades que tiene la Administración, efectivamente, para que el propietario cumpla con su deber. Si realmente la Administración, lo que pasa es que yo creo que en la actualidad faltan los mecanismos de gestión, inventarios de cuáles son los edificios, ponerlo en conexión con las necesidades sociales, hacer una gestión ágil de órdenes de ejecución, etcétera, a los propietarios de viviendas, pero supuesto que esto fuera posible, yo creo que la vía es la actuación de las potestades y entonces los propietarios yo creo que estarían casi compelidos, si ellos a su vez financieramente no pueden afrontar la situación, que también es posible, ¿no? La actual situación de crisis económica, para llegar a convenios incluso con la Administración. O sea que los locales y viviendas me parece que sí que puede encajar. En cuanto a los solares vacantes recientes, yo creo que, claro, si hay una iniciativa privada, la cosa es más fácil, pero si no, los municipios tendrían que tener una política activa de desplegar la conciencia colectiva ciudadana, ver si existen iniciativas, porque tampoco creo que la situación actual permita a los municipios disponer de un presupuesto que puedan hacer una acción activa de usos provisionales, o sea, de actuaciones. Pero a mí me parece que eso que ha dicho usted es muy difícil porque, hombre, dependerá. Si es un terreno muy grande en donde a usted le puedan ceder una cosa en que en sí mismo se pueda actuar, pero si el solar es un solar en medio de la trama urbana, en que a lo mejor le van a tener que ceder o convertir en dinero porque no es suficiente, pues la reparcelación no le va a servir de nada. Muy grandes, claro, muy grandes. Bueno,
casi una Pero, es casi una manzana, y entonces si se les obliga a a tener aprobado un proyecto de reparcelación y el proyecto de reparcelación de alguna manera haga las sesiones, se podría, por un lado, tener ese capital que ya está, que a lo mejor no se puede hacer la escuela porque no hay dinero, no hay inversión para escuela o para un espacio verde como estaba proyectado, pero sí se pueden hacer un uso temporal, un uso provisional, darlo a cooperativas. Vale. Estoy de acuerdo con usted, Vale, sería perfectamente como... posible, pero ya que tiene unos terrenos muy grandes, ¿por qué no el uso provisional sobre la totalidad de los terrenos? Es decir, ¿por qué la reparcelación intermedia? Lo que pasa es que hay que acordar al propietario, al que tiene el aprovechamiento urbanístico, que será el banco, y ya puede utilizar primero ese terreno, y si el proyecto funciona, puede usar el segundo. Es decir, una vez que el proyecto funcione en suelo público, puedo gestionar con el privado, ¿no?, con el banco malo que me dé el resto, si es que lo quiero o no lo quiero. Es posible, sí. ¿No? Reconozco que sería posible, sería una vía. La ley me apoyaría. Bueno, o sea, lo único que tendría que pedir es la obligación de que se haga el proyecto de reparcelación y que no quede con el proyecto solo. Tengo mis dudas de que funcionará, porque conociendo, bueno, a lo mejor sí, pero el negocio inmobiliario probablemente el banco malo o el banco bueno o quien sea tenga la sospecha de que si le van a poner un uso provisional en la parte que ya no es de él, eso va a desvalorizar su parte privativa y que no va a conseguir un inversor, no va a colocarla en el mercado. Pero reconozco que lo que usted ha dicho es una vía posible. Me parece que sí que es posible. Hola, mi pregunta es en relación a la posibilidad, si cree el profesor Parejo que la posibilidad de utilizar provisionalmente edificios existentes en desuso con un cambio de uso, pero con una normativa, en este caso de legislación constructiva, más flexible en relación a que no se obligue en este tiempo provisional y de uso también provisional al cumplimiento de la edificación definitiva. Es decir, de eso se trata, es decir, entre lo que es la ordenación que se define y su realización en el periodo intermedio, posibilitar usos que no son los finales previstos, permitirlos. No, sí. No, en relación a la legislación de la edificación, en los ayuntamientos hay la práctica habitual de que un cambio de uso supone el cumplimiento estricto de una rehabilitación con cambio de uso, supone el cumplimiento estricto de la edificación como si fuera nueva construcción o rehabilitación integral. Ya, a efectos de... Sí, de código técnico, de seguridades, de normativas actuales que no estaban vigentes a la hora de la construcción del edificio anterior, por ejemplo, antiguas fábricas, edificios, ¿no?, que ahora se pretenden. En el caso, por ejemplo, de Sarriá, uno de los argumentos que el ayuntamiento de alguna manera impedía el uso de ese edificio era porque, como centro cívico y no como vivienda, hay una nueva normativa de seguridad de construcción que impedía este uso provisional. En cambio, aplicando las normativas técnicas de edificación de la época de la construcción de la edificación, este uso era perfectamente compatible, creo yo. Sí, lamentablemente usted da con un punto casi límite, y es que la ley sigue partiendo que hay un deber permanente de conservación de los edificios, que es el nivel mínimo, que dé seguridad, estabilidad y cumplimiento de la normativa, incluso sectorial, que sea imperativa a los efectos de la actividad que se vaya, habitabilidad, en el caso residencial, etcétera. Este es, digamos, el suelo. Porque si no, creo que en la primera intervención alguien dijo que si no se incurre en responsabilidad patrimonial, ¿no?, si algo ocurre. Sí, este es un límite.
un límite de la viabilidad de los usos provisionales. Digamos que esto que estamos hablando es para sortear, digamos, el inconveniente económico del que tiene los derechos sobre la cosa, sobre el bien, que no quiere invertir para realizar el plan. Pero es evidente que la actividad que se realice tiene que tener, digamos, suficiente viabilidad económica para cumplir ese mínimo, ese suelo, porque si no, no sería viable, ni económica ni jurídicamente. No, esto es un condicionante inexcusable, claro.